que se han estado haciendo y se siguen haciendo esfuerzos denodados para poder de una manera progresiva ir conectando a nuestro país y, por qué no, también ir dando equipamiento. Otra de las estadísticas que les mencionaba es el tema de la conectividad. Vemos que el 60% de hogares de Lima cuentan con conectividad, pero la penetración del Internet en las zonas rurales es muy escasa. Incluso el año pasado que estuvimos desde el Ministerio de Educación, hicimos un estudio también de la conectividad en el país, de la mano con también los operadores de telefonía, y vemos que hay muchas zonas donde no hay cobertura. No hay cobertura ni siquiera de teléfono, en otros lados no hay coberturas radiales, y tampoco hay conectividad en otros lados. Y estas son estadísticas que están en el INEI, que hizo el primer trimestre del 2019, pero estadísticas que esperamos, como les dije, ir aminorando, teniendo una política clara de una educación a distancia. Tengo entendido que ahora se están haciendo los esfuerzos, se tiene una visión de generar conectividad, equipamiento y también una política nacional de educación a distancia que esté súper clara para todos los niveles educativos, ¿no? Otra problemática, antes de pasar al tema principal del diseño institucional en la educación a distancia, es la formación de los maestros. Muchos de nuestros profesores no han sido formados digitalmente, no están formados digitalmente, no están familiarizados con las tecnologías digitales. Muchos de ellos han quedado en niveles iniciales de alfabetización digital, básicamente en el uso del equipamiento tecnológico, pero como dice aquí la estadística de ENDO, 6 de cada 10 docentes no han estado familiarizados con las tecnologías. Y el año pasado ha sido un gran reto también para los maestros, tanto de educación básica como de educación superior, de generar herramientas y de generar un proceso de autoaprendizaje súper rápido para poder adaptarse a este nuevo mundo, esas nuevas maneras de enseñar y esas nuevas maneras de usar tecnología a fin de poder desarrollar sus clases, ¿no? Se han realizado y se siguen realizando programas formativos de alfabetización digital, de desarrollo de competencias digitales, que es un punto también súper importante que nuestro país tiene que seguir desarrollando en los docentes, no solamente que sean eh, docentes que estén alfabetizados digitalmente, sino que tengan competencias digitales, y es un nivel mayor, ¿no? Así que este también es un punto muy importante que quería tocar. Pero la pregunta es, ¿cómo mejorar la educación a distancia? Como les decía, el año pasado se hicieron muchos esfuerzos en varias instituciones para generar y trabajar nuevos programas de formación virtual. Pero debemos ponernos en un contexto de un mundo ya globalizado, un mundo que se ha abierto una nueva perspectiva de poder generar a través de un Zoom justamente un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Estamos hablando también que estamos enmarcados en una sociedad de aprendizaje abierto y un aprendizaje flexible, ¿no? El aprendizaje está en todo lugar, ¿no? Uno puede ingresar gracias al Internet, a Google, a varias páginas, revistas indexadas, si fuera educación superior, para temas de investigación u otros, y vamos a encontrar que podemos encontrar, para la redundancia, podemos encontrar un mar de posibilidades y de aprendizaje, ¿no? Videos, presentaciones, artículos académicos, entre otros. Y también es un aprendizaje flexible porque el año pasado no solamente el docente trabajaba con los estudiantes, sino el estudiante también generaba otras competencias como el autoaprendizaje, el aprendizaje reflexivo, el aprendizaje flexible, o en muchos casos ha tenido también que buscar otros recursos y otros medios para poder continuar aprendiendo. Otro punto importante que vemos hoy enmarcado es el desarrollo de las habilidades y las competencias digitales en los docentes, un tema que les mencionaba hace unos minutos, que es súper importante. Hoy también hablamos de una educación que ya está basada en entornos de aprendizaje, ¿no? Ya el aprendizaje pasó de ser un aprendizaje individual a convertirse en un aprendizaje por entornos, un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje de pares, un aprendizaje cooperativo, donde la colaboración es la base. Ya el aprendizaje y el conocimiento tienen que ser compartido, y a través del desarrollo y de la colaboración con otras personas, allí podemos generar mayor aprendizaje. Y también esto es posible gracias a las diferentes plataformas que uno puede encontrar y que ofrecen estas posibilidades de aprendizaje y de interacción, porque esta educación a distancia también tiene que estar basada en la
interacción, y más adelante esto lo vamos a tocar. Pero también otro aspecto que más adelante también lo vamos a ver es el rol del docente. El rol del docente ha cambiado y ha evolucionado a lo largo de los años, pero un docente de una educación presencial tiene también ciertas características. Y el docente de educación virtual también tiene que tener otro tipo de competencias y habilidades. Este docente de la educación virtual es un facilitador, es un gestor del conocimiento. Va a ser el rol de docente, pero también va a ser el rol de tutor. Va a gestionar un aula virtual. Va a gestionar conocimiento a través de actividades, a través de recursos interactivos, recursos educativos. Va a gestionar el conocimiento a través de estrategias metodológicas adecuadas y pertinentes que generen justamente que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean efectivos y por ende nuestros estudiantes puedan aprender. Esto es también un nuevo rol que el docente está asumiendo, un profesor que de repente en un aula física podría ir y podría tener como elementos a la pizarra, a la tiza o al plumón, o él mismo puede interactuar y realizar una clase magistral, a un docente que se va a ver en el Zoom con algún material preparado, va a tener que generar actividades, va a tener que generar un sílabo, va a tener que usar recursos del aula virtual como foros, como chats, va a tener que colocar elementos lúdicos, interactivos, ver otro tipo de estrategias, plantear nuevas actividades y plantear nuevas formas de evaluación para que justamente esta aula virtual pueda generar aprendizaje. También nosotros lo que queremos generar dentro de esta nueva visión de la educación a distancia son experiencias de aprendizaje. Experiencias que sean también inclusivas y que sea de igualdad también de oportunidades. Ahora, otro punto importantísimo es la interacción social y la motivación que se da. No es igual a motivar a un estudiante que está físicamente en el mismo lugar, a un estudiante que de repente está con la cámara apagada y puede estar viendo Netflix o Amazon Prime, mientras que uno puede estar hablando, ¿no? Un docente tiene que generar nuevas formas de interacción social a través de los medios virtuales y generar una constante motivación a sus estudiantes. Otro punto importante es que dada esta educación a distancia, se ve el aprendizaje, el estudiante que está también en entornos de aprendizaje no formal, que son, como les dije, acceso a páginas, acceso a videos, entre otros. Eh, Vamos ahora a tocar lo que es el diseño instruccional y la educación virtual. ¿Qué es lo que está sucediendo? Veamos. Primero, un diseño instruccional, como todos lo conocemos, es una metodología de planificación pedagógica para producir una variedad de materiales educativos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Yo creo firmemente que antes de realizar los materiales, el diseño instruccional va a un nivel mayor. Nosotros tenemos que planificar y diseñar todo nuestro curso virtual, que no es nada sencillo diseñar un curso virtual. Tiene características, tiene eh, partes, tiene niveles, donde yo voy a tener que también ver la parte tanto tecnológica como la parte pedagógica, y eso lo vamos a ver en los slides siguientes. Entonces, este diseño instruccional es ese armazón donde vamos a estar justamente diseñando y planificando nuestro curso, ¿no? Estas fases del diseño instruccional son 5, ¿no? La primera es la planificación, luego viene el diseño, luego viene la producción, luego viene la ejecución, luego viene la evaluación. La primera, que es la de planificación, nosotros tenemos que partir primero por un análisis de la necesidad de la formación. O sea, nosotros queremos plantear un curso virtual, plantear recursos educativos
El año pasado se ha visto, y esa es una crítica que muchos expertos también dieron en su momento, que dada la coyuntura, uno encontraba en Internet infinidad de recursos. Por ejemplo, estaba Zoom, estaba Meet, estaba Teams, para videoconferencias, había muchísimos más, para hacer videos habían otros muchísimos más. Entonces se empezó a acumular de información a los maestros y muchos no sabían qué recurso utilizar, para qué, en qué momento, cómo lo engancho a mi aula virtual y si no tengo aula virtual, cómo le engancho a mi proceso en ciencia de aprendizaje, si solamente tengo tal o cual medio, si mi estudiante no tiene conectividad. Es decir, había todo un remolino en cuanto a esos temas. Por eso la planificación es tan importante, porque de ahí se parte de acuerdo al curso, de acuerdo a los alumnos y de acuerdo a sus necesidades. Yo planteo qué es lo que voy a y cómo voy a trabajar este curso virtual, esta aula virtual, este programa formativo a distancia, ¿no? Primero, saber cuál es mi principal objetivo, qué necesidad quiero cubrir, cuál es mi público beneficiario, porque no es lo mismo hablar de educación básica, hablar de pregrado, hablar de posgrado o hablar de otros procesos formativos de repente para personas que tienen diferentes perfiles profesionales. También aquí analizar las características del público objetivo. Una de las cosas que a mí me ha funcionado bien y que creo que todas las universidades deberían de repente hacer cuando hay programas formativos virtuales, muchas la hacen, es que se manda un formulario, una encuesta a los estudiantes para saber cosas básicas. Por ejemplo, cuántas horas tienen a la semana disponibles, si han llevado antes algún curso a distancia, si tienen una PC propia, una laptop propia, o si usan la del trabajo, y si tienen conectividad y acceso a Internet. Esas 4 preguntas tan básicas hacen que uno, cuando plantee un programa formativo, pueda saber cuál es el público objetivo y de acuerdo a estos resultados pueda generar planteamientos. Un ejemplo chiquito. Si veo que de mis 50 estudiantes que están postulando, 10 o 5 estudiantes no tienen conectividad, bueno, hago la planificación de acuerdo a eso, colocando ciertos recursos. Si voy a hacer un curso virtual dirigido a estudiantes que están en la región San Martín y muchos de ellos no tienen conectividad, pues voy a saber que tengo que hacer un aula mucho más light, no poner tantos videos, no colocar tantos recursos multimedia que pueden demorar allí en cargar y nunca lo van a visualizar, hacer una estructura sabiendo que no van a ingresar todos los días. Es decir, eso es clave para poder hacer el planteamiento del curso virtual, del programa formativo, sabiendo las necesidades de mis estudiantes. Y eso es para mí clave. Luego, los tipos de contenidos que se pueden abarcar. Trabajar un programa a distancia no es lo mismo que el presencial. En el presencial, uno a veces no va a mandar a leer, por ejemplo, en la virtualidad, libros en PDF totalmente completos, porque el estudiante no se va a pasar leyendo ello. No vamos a colocar ni abusar de repente de algunos materiales. De repente, de acuerdo al tipo de estudiantes, voy a preferir hacer chats o voy a preferir hacer foros de debate o ciertas actividades, o sea, el diseño y planificación de los contenidos y las actividades que yo quiero de manera tan ordenada, de manera tan estructurada, como lo vamos a ver también más adelante, y con un sistema de evaluación que sea adecuado para los programas a distancia, ¿no? Nosotros ya estamos hablando de una evaluación postrúbricas que se utiliza en la educación básica, se utiliza en las universidades, pero en la educación a distancia es fundamental tener una evaluación postrúbricas. Entonces, la primera etapa es la de planificación. La siguiente etapa es la de diseño. Ahí nosotros, por ejemplo, muchos usan Moodle como aula virtual, otros usan Canva, otra plataforma virtual. Es decir, hay una serie de plataformas virtuales existentes desde las que son free como Moodle, como Edmodo, por ejemplo, que es en línea, Edmodo, hasta Canva, por ejemplo, que es una plataforma que lo usan muchas universidades, que también es pagada. Eh, Hay otras propuestas como Classroom, que es la de Google, que es más free. Entonces, tengo que ese entorno virtual eh, hacer que sea más que un entorno virtual,
hacer un espacio donde todos los recursos, las actividades, generen experiencias de aprendizaje, exista la interacción, ¿no? Entonces, en este punto importantísimo, que es el diseño, tengo que tener en claro cuáles son los objetivos, las estrategias metodológicas y pedagógicas que voy a hacer, qué información voy a brindar, cuál es la estructura que voy a tener de mis actividades, que eso es muy importante, que eso es muy importante. Luego, aquí hay que definir elementos específicos que tienen que hacer en entorno virtual, el acceso a los recursos, las herramientas, qué medios voy a utilizar, cuáles son las actividades. Aquí, muy importante, y lo voy a remarcar, es el tema del Teams, perdón, el tema de tener un sílabo, de tener actividades evaluadas, de tener una guía del estudiante, de tener claro cuáles son los recursos que la aula virtual tiene para poder usarlos, plantear actividades que sean también lúdicas, porque muchos estudiantes se pueden aburrir en el aula virtual porque es también un poquito, digámosle, aburrido, de cierta manera, si es que nosotros hacemos lo mismo de siempre, actividades totalmente agotadoras, o si estamos todo el día pues dando una conferencia de Zoom, que muchas escuelas, eh, yo vi el año pasado que empezaban y daban sus clases, no sé, 8 o 9 horas, un chico o un adolescente sentado vía Zoom, sin tener un aula virtual, sin tener actividades, y simplemente estaba ahí, no se generaba la interacción necesaria, ¿no? Entonces ahí también hay otro tema. Luego de ello, viene, viene la etapa que es ya de la producción, ¿no? Ya ahí todo lo que he planificado, pues voy a ir produciendo, tengo que hacer las secuencias. Muchos dividen el curso a partir del sílabo, pues dividen en cajitas semanales en el aula virtual, cajita de la semana 1, la semana 2, cada una con sus sílabos, su presentación, de repente un video de introducción, sus actividades, perdón, una guía didáctica para que el estudiante pueda ver el contenido de esa semana, enlaces que lo llevan a completar mayor información sobre el tema, también cuáles son los materiales educativos que voy a producir, porque aquí no solamente es jalando un video de YouTube, sino también muchos ya están empezando a producir sus propios recursos, ¿no? Desde los más sencillos, grabándose con un teléfono móvil, hasta los más ya sofisticados que arman como un pequeño set de grabación, ¿no? Entonces, todos esos elementos que son los recursos pedagógicos, los recursos tecnológicos, se van integrando, pero se van integrando no ponerlos porque sí, sino siguiendo también una secuencia de cómo voy a generar, y eso lo voy a mostrar en un gráfico mucho más interactivo más adelante, para que nuestra aula virtual realmente sea un aula que genere ese interés y esa interacción con los estudiantes, ¿no? Luego viene ya la etapa de ejecución, que es la parte donde ya voy a trabajar con los chicos, y la parte de evaluación. Siempre tenemos que evaluar nuestros programas formativos. Siempre se suele hacer que al final del curso virtual, pues se manda una encuesta a los estudiantes donde les preguntas desde el tema de la tutoría virtual, desde el tema del facilitador, pero también de los aspectos del diseño, tanto las estrategias metodológicas utilizadas, si les parecieron adecuadas, el tema de la evaluación, si las actividades evaluadas estaban súper claras y pertinentes, los objetivos estaban claros, si se generó o no interacción, si los videos, el material, ¿no? Todo eso es importantísimo para evaluar lo que yo he trabajado, el diseño que he trabajado, y a partir de eso tener un plan de mejora y, por ende, pues la próxima vez, pues tener algo mucho más trabajado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el diseño institucional? Bueno, acá hay dos autores que nos mencionan, porque he querido copiar literal, citando cada uno de estos dos, tanto Agudelo como Zárate, porque me parece importante lo que dicen, ¿no? Agudelo dice que el diseño institucional es un aspecto clave en la calidad de los procesos, es clave en la calidad de los procesos, porque pone el aprendizaje colaborativo entre docentes y estudiantes, ¿no? Y esto hacia la construcción del conocimiento. Y lo que dice Zárate es aún más interesante. Él habla que el diseño instruccional es organizar contenidos específicos para que sean mucho más significativos.
sean mucho más significativos para los estudiantes y así cumplir los objetivos de aprendizaje de los cursos. La educación virtual prioriza el diseño institucional como la base para garantizar que la tecnología no se sobreponga al aprendizaje y se afirma el proceso educativo, el aspecto pedagógico. Y esto, todo esto que hemos visto lo vamos a ver acá. Este es unos gráficos que yo mismo he construido porque considero que así tiene que ser la estructura de un proceso de formación virtual de acuerdo a lo que ya hemos visto en el diseño institucional. Clave, 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 primero es tener mi aula virtual, ¿no? Depende, si ustedes pues son una empresa, son una institución que tiene, de repente cierta capacidad de inversión, podría comprar pues un aula virtual mucho más de paga, pero yo en lo personal recomendaría que si ustedes quieren iniciar en sus instituciones, Moodle es el amigo que nunca te falla, ¿no? Moodle tiene muchísimos años, es de código abierto, libre, y yo lo puedo descargar, ya le pongo mi dominio, lo subo en un hosting, y Moodle siempre tiene una serie de características, tiene herramientas, tiene recursos, es usada en más de 200 países, es usada por muchísimas y muy buenas universidades, y en Moodle yo puedo hacer magia, ¿no? Pero lo primero es elegir mi plataforma virtual, ¿no? De repente le puedo dar un aspecto mucho más, lo digo porque Moodle, cuando uno lo descarga por primera vez, pues está el caparazón, si cabe el término tradicional, pero ha ido mejorando, incluso con alguna programación se puede mejorar. Pero lo que interesa es lo que voy a hacer dentro, ¿no? Y dentro de esta aula virtual, para el curso virtual, primero tengo que tener en claro un modelo de formación a distancia. Y en la parte izquierda de la pantalla ustedes van a ver que un modelo de formación a distancia tiene que tener en cuenta primero a los docentes, ¿no? Porque el docente también con ciertas características y el desarrollo de ciertas competencias, por eso muchas entidades están capacitando a sus profesores en, uno, en competencias digitales y en estrategias metodológicas, que es clave para que un docente realmente pueda trabajar en ambientes virtuales, ¿no? El docente es uno, un elemento importante. El otro es los estudiantes, ¿no? Como ya lo veníamos hablando, es cuál es mi público objetivo, qué quiero lograr en ellos, y a través de esto vamos a generar todo este proceso. Y lo otro también es la infraestructura y los procesos educativos, ¿no? La infraestructura que puede tener también la universidad para ofrecer el servicio, ¿no? Hay entidades de educación superior, educación básica, que tienen pues un pool de diseñadores instruccionales, un pool de diseñadores gráficos, ¿no? Depende también lo que podamos tener para poder trabajar este modelo formativo a distancia. Pero dentro del aula virtual, yo considero que tienen que haber 6 elementos súper claritos, ¿no? Súper claritos. Primero es el sílabo. Dentro de mi aula virtual tiene que estar mi sílabo, ¿no? Este sílabo tiene que contener lo tradicional de un sílabo, ¿no? La sumilla, los objetivos, el esquema de la clase, cuáles son los temas que se van a ir tocando, el sistema de evaluación, la bibliografía. O sea, es un sílabo tal cual el que nosotros conocemos y lo trabajamos. Pero lo que se estila es también agregar al sílabo la webgrafía, ¿no? Poner el docente, buscar, explorar enlaces, páginas web del tema, de autores conocidos, para que sean colocadas también en esta parte, ¿no? Y en el sistema de evaluación, pues ya estamos yendo al cambio de los sistemas de evaluación a partir de rúbricas, pues también ahí colocar esa parte, ¿no? El sílabo es fundamental, tiene que estar ahí. Muchas entidades lo colocan, el sílabo en formato digital, es la clave para que el estudiante sepa el ABC, ¿no? Luego está la guía didáctica o la guía de contenidos. Esta guía didáctica o guía de contenidos es, llamemos, un documento de no más de 30 páginas en el cual el docente presenta el curso, están los capítulos, están los temas que va a tratar, los temas y los subtemas con algunos conceptos claves, de tal manera que el estudiante pueda leer de esa manera mucho más fácil. Muchos lo ponen una sola guía didáctica por curso, otros lo ponen por semana, ¿no? Con el tema de la semana siendo ahí bandera, y luego algunos otros enlaces a revistas, enlaces a algún artículo, enlaces a un video, o también colocan ahí un video del profesor explicando, ¿no? Ahora, no es dable
colocar, eso es bajo mi criterio, no es dable colocar videos extensos, videos de repente de 1 hora, 1 hora y media. El estudiante no va a ver videos tan grandes, ¿no? Videos cortos, pero efectivos, ¿no? Con resumen de conceptos muy claros que luego el estudiante pueda complementar con los enlaces u otros. Luego una guía del participante. La guía del participante es el ABC para el estudiante. Va a saber desde dónde pagar la pensión hasta cómo entrar al aula, las reglas de Netiquette, cómo es el sistema y el modelo de educación a distancia que está trabajando la institución, cuál es la labor del tutor, la labor del facilitador, qué hace él, cómo es el autoaprendizaje, o sea, es decir, todo ese ABC debe estar en una guía del participante, que esté súper claro. Todo tiene que estar en un proceso de formación virtual muy, muy, muy claro, ¿no? Luego viene el cronograma. Nosotros solemos, perdón, utilizar un esquema, de repente trabajo presencial, que yo puedo decir, no, mañana hay examen, no, mejor la próxima. No, lo pasamos. Pero en la educación virtual, eh, un cronograma es súper claro, ¿no? Este programa que vaya por semanas es un poco lo que también nosotros trabajamos en las universidades, y lo hacen muchos países, lo tienen súper claros. Programa, semana 1, semana de inducción. Semana 2, se va a ver tal tema, ¿no? Más de miércoles, jueves, marcadito, foro libre. Tercera semana, tema 2, foro foro calificado, qué sé yo, para que el estudiante pueda en el cronograma saber, esto tengo que hacer en la semana 1, 2, 3, 4, tengo un chat aquí, entregue de trabajo final en esta fecha, hasta tal hora, es decir, todo programado, todo cronogramado, todo claro. De esa manera, tanto el docente como el estudiante van a poder saber qué es lo que llega y también ser responsables de acuerdo a su propio aprendizaje. Luego viene el sistema de evaluación. Ahí en el sistema de evaluación yo tengo que ser súper claro con ellos y decirle, mira, la evaluación es así, estas son las rúbricas de evaluación para foros, para chats, para webinars, para actividades individuales, para actividades colaborativas, para las tareas. Tengo que tener en claro este sistema de evaluación, ¿no? Un sistema de evaluación bajo criterios, bajo indicadores, con una puntuación, ¿no? Rúbricas. Y también la guía de actividades por curso. Si yo le voy a dejar al estudiante una actividad, allí tengo que hacer una guía donde la actividad tenga que estar clara. Yo diría, por ejemplo, hacer un video sobre la deforestación en el país. Primero, descripción. El presente trabajo es de manera individual o de manera colaborativa o entre pares. Los insumos para el trabajo serán estos. Insumo número 1 será la guía didáctica del curso. Insumo 2, le podemos poner 2 links o unas lecturas. Con esos insumos usted tendrá que hacer un video de no más de 5 minutos explicando tal cosa con sus respectivas rúbricas, ¿no? Esa es la vez, es la guía de actividades que yo le pongo al estudiante para que sepa qué hacer. Tiene que tener en claro todo lo que va a hacer. Entonces yo como docente tengo que trabajar esa guía de actividades. Si nosotros colocamos esto en el aula virtual y todo esto viene, es parte de este diseño, ¿no? Esta es la parte del corazón, la parte fundamental. Si tengo todo esto, todo lo demás va a poder salir de una mejor manera, ¿no? Teniendo en cuenta estos 4 aspectos, que son los recursos educativos que voy a usar, sabiendo que hay recursos que ya vienen en las aulas virtuales y recursos externos que yo puedo utilizar. Puedo hacer un video de YouTube, colocarlo, puedo hacer una actividad en Educaplay. Educaplay es una página, pueden entrar a educaplay.com si no recuerdo mal, y ahí ustedes pueden generar sus propias actividades, rompecabezas, crucigramas, videos, y eso lo pueden insertar a su sala virtual, ¿no? Como parte de las actividades. El segundo tema es la conectividad, ¿no? Analizado también la conectividad que tienen sus estudiantes o su público objetivo, de tal manera que ustedes pueden generar ciertas actividades que puedan acceder todos los estudiantes a pesar de la falta de conectividad. El tema pedagógico es fundamental. Todo tiene que tener un sustento pedagógico. No me puedo ir, como decía el autor que citamos hace un momento, lo fundamental acá es la pedagogía. Entonces, para eso tengo que usar, ¿qué? Estrategias metodológicas. Tengo que hacer clases interactivas, tengo que ser un docente que gestione esta aula virtual, tengo que ser un docente motivador, tengo que usar estrategias metodológicas, no ser una clase totalmente monótona
una clase unidireccional, sino combinar actividades, tanto puede ser en Zoom, actividades sincrónicas, actividades asincrónicas, trabajar actividades lúdicas, generar estrategias metodológicas, promover la participación de los estudiantes, hacer juegos interactivos en vivo, de tal manera que esto pueda generar que el estudiante realmente esté aprendiendo. Y el tema de la tecnología, ¿no? Que es básicamente la infraestructura y el soporte que yo puedo tener, ¿no? Tanto de los recursos educativos como del aula virtual, entre otros, ¿no? Yo creo que estas son también las claves que uno puede tener. Y no olvidar, y eso es súper importante, este modelo que justamente les estoy explicando, este modelo de educación a distancia tiene que tener, a mi criterio, el aspecto pedagógico, por un lado, el aspecto tecnológico, la parte de la integración curricular, cómo integras curricularmente. Recordamos que la tecnología es una frase que seguramente la han escuchado, pero la tecnología es un medio, no es el fin, ¿no? Entonces, no todo se basa en tener top de tecnologías, sino se basa también en la estrategia pedagógica, en la correcta integración curricular de las tecnologías dentro de mis sesiones de clase, dentro de mi aula virtual, y el uso de estrategias metodológicas. Muchos docentes están usando el Flip Classroom, muchos docentes están usando la gamificación, muchos docentes están usando el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el storytelling. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta para que realmente esa clase que a veces puede ser fría a través de la distancia, sea una clase mucho más dinámica, más interactiva y también mucho más atractiva. Entonces, la propuesta de trabajo es, por ejemplo, semanalmente es unas videoconferencias, pues es de 1 hora, ¿no? 1 hora, de que el profesor va a hablar, porque luego tiene que haber un espacio para el estudiante y para la interacción, no puede ser algo monótono, ¿no? Tiene que ser ir y vuelta, preguntar, que ellos vayan construyendo ellos mismos su propio aprendizaje y el docente tiene que ser, como lo dice el constructivismo, pues un facilitador, ¿no? También colocar en el aula virtual videos cortos. Como les decía, videos de 30 minutos los estudiantes no lo van a ver y además imagínense pues si tienen una pésima conectividad pues 30 minutos es imposible, ¿no? Videos cortos específicos, material complementario, podemos darles PPTs, lecturas, enlaces a páginas o de repente partir de una noticia para poder tocar el tema, eso es súper también importante. Plantearles retos pedagógicos, yo siempre hablo de más que actividades, pongámosles retos pedagógicos, ¿no? Con algunos objetivos súper específicos, pueden ser actividades tanto colaborativas, actividades individuales, actividades de pares, puede ser de diferente tipo. Ahí podemos usar justamente estas estrategias y usar también otro tipo de recursos, ¿no? Y aquí justamente vienen recursos sencillos, ¿no? Como les mencionaba al inicio, hay un sinnúmero de recursos educativos que los docentes pueden usar, pero muchos están tratando de usar recursos educativos sencillos, recursos adaptables y recursos también inclusivos, ¿no? Muchos han usado el WhatsApp con bastante éxito el año pasado, o usar algunas aplicaciones o algunos programas que permiten hacer videos cortos, es clave, ¿no? Y las insignias de progreso, ¿no? También a los estudiantes que hayan logrado los objetivos, pues, de manera virtual, es como un pequeño diploma, pues darle insignias de progreso, que reto logrado, hacer competencias en el buen sentido de la palabra, actividades lúdicas entre grupos, con insignias, etcétera, para hacer esta experiencia de educación a distancia mucho más dinámica, mucho más interactiva, ¿no? Porque este tipo de estrategias lo que tiene que hacer es flexibilizar tiempos, ¿no? No dedicarnos solamente a hablar nosotros, sino dedicar tiempos a la interacción de los estudiantes, que los estudiantes también generen competencias digitales, porque al momento de darle un enlace o de plantearle una búsqueda de información, él va a tratar de buscar, desarrollando sus competencias, revistas fidedignas, información fidedigna, va a tener que hacer que contrastar, discriminar información, respetar derecho de autor, entre otras cosas, ¿no? Y también lo que nos va a permitir este modelo es, de acuerdo a lo que les dije en las encuestas iniciales, pues generar también que se ahorre ancho de banda en algunos estudiantes, porque pues muchos están, hay 3 o 4 personas en la misma casa estudiando, la conectividad, etcétera, y también implementar en algunos momentos los modelos offline, ¿no? Hay dispositivos que vienen y puede uno llevarse el material enlatado
abrirlo en una tableta o un celular o una computadora de manera offline, trabajar todo y luego volver y ahí ya conectarse y subir la actividad, ¿no? O sea, tenemos que ver eso por las características de nuestro país en cuanto a estos temas de infraestructura y también las características de nuestros estudiantes. Y siempre recalco esto, que no hay que olvidar, no hay que olvidar esta unión de lo pedagógico y lo tecnológico, pero enmarcado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La tecnología no está por encima de la pedagogía. Y vamos a ver ahora cuáles son los desafíos de los docentes en la educación virtual, porque existen bastantes desafíos, ¿no? Existen bastantes desafíos y uno de ellos es que los profesores tienen que ser formados en tecnologías digitales. Es muy diferente a ser un profesor que maneje súper bien una tableta, ¿no? No queremos un profesor que sepa cambiar el hardware, que sepa arreglar la mainboard de una computadora. No, queremos profesores que puedan entender la pedagogía y la tecnología, que pueden trabajar juntos de la mano y se pueden generar procesos diferentes de enseñanza a través de ello, ¿no? El uso, manejo, apropiación de la tecnología, pero también el desarrollo de las competencias, ¿no? Eh, el reto también de un profesor en la actualidad de educación a distancia es que se enfoque en tecnologías sencillas y adaptables. Yo tuve el caso de un maestro que el año pasado quiso usar, por ejemplo, Second Life, porque vio que el tema de los mundos virtuales también estaba por ahí, y Second Life pues requiere tarjetas independientes de video, o sea, características que era imposible, ¿no? O sea, por querer innovar, entre comillas, quería usar herramientas que sean top o herramientas que digan, wow, mira qué bonito, ¿no? Tener un avatar o hacer esto, pero no podemos darnos ese lujo, sino buscar herramientas que sean adaptables, que no pesen, que sean sencillas y que puedan trabajar en diversos contextos y en especial que puedan lograr los objetivos de aprendizaje. Eso creo que es fundamental. Si esa aplicación va a poder lograr las competencias tanto genéricas como las específicas que yo deseo, soy feliz, ¿no? Entonces tenemos que también como docentes buscar, explorar y analizar ese tipo de cosas. Una de las pautas que les es hay que rediseñar los cursos, ¿no? Los cursos como lo tenemos de repente de manera presencial tienen una lectura, tienen una manera de ver, hay que rediseñarlos justamente por lo que hemos visto, ¿no? Nuestros programas, nuestras guías didácticas, que puede parecer, wow, un trabajo súper grande, pero a la larga es divertido también y ver esa visión, ¿no? No es lo mismo una clase virtual que una clase presencial, tiene sus propias características y tenemos que ser capaces también de rediseñar estos cursos y rediseñar también la forma de evaluación y la forma de cómo llevamos a cabo el curso. Promover la colaboración siempre, promover la colaboración con los estudiantes, eso para mí es también clave, y siempre lo repito, la colaboración, las clases nunca tienen que ser clases magistrales ni monotonías, sino que ellos mismos puedan explorar, darles enlaces un día antes para que ellos puedan ver información, debatir en clase, hacer una construcción del conocimiento, que puedan co-crear dentro de la clase, que puedan dar pie a su creatividad, ¿no? Nuevamente aquí los recursos que ellos pueden usar, el diseño de actividades justamente para promover competencias genéricas y específicas, eso es lo que justamente les decía, ¿no? Generen actividades para que a la vez estas puedan tener experiencias de aprendizaje significativas en los estudiantes, que es mucho de las cosas que faltan. Rediseñar los procesos de evaluación, ya no que sea la típica evaluación de repente virtual con preguntas típicas, sino por qué no promoverles que haga un ensayo sobre un tema específico y como insumos darles un video, ¿no? Podríamos cambiar la forma de evaluación, analizar un video, analizar un texto, responder a las preguntas, que se vea la crítica, el análisis del estudiante, ¿no? Creo que esto podemos trabajar. Y la creatividad pedagógica, ¿no? Que es clave, ¿no? Nosotros como docentes pues, tenemos creatividad pedagógica para poder implementar estos procesos y cambiar también la filosofía y la manera de trabajar los cursos y repensando nuestras estrategias metodológicas. Ya lo dije hace un momento, Flip Classroom, la gamificación, ¿por qué no trabajar eso? ¿Por qué no explorar nuevas formas de trabajo a través de los entornos a distancia? Pero otro aspecto también de esta lejanía, entre comillas, que se puede dar a través de estos entornos es el tema del apoyo psicológico y la salud mental.
Por eso, en el diseño de los cursos muchas veces existen dos personajes, que es el tutor y el facilitador, ¿no? Facilitador es el profesor y el tutor es el encargado de dar el seguimiento y el apoyo a los estudiantes, llamando, ¿por qué no has ingresado? ¿Estás bien? ¿No? Incluso también están fungiendo en esta pandemia también de apoyo psicológico para estudiantes que de repente sienten que no están rindiendo o que no es lo suyo ingresar a una plataforma o no le encuentran familiaridad con el uso de la tecnología. También hay un apoyo para ellos, ¿no? Temas de salud mental que son muy importantes, ¿no? Hay otros que tienen al tutor, es tutor facilitador, que es una sola figura. Hay otros que tienen un dinamizador, un tutor, un facilitador, ya depende de la institución cómo quiere organizar a estos personajes que también son parte de un modelo de educación a distancia, ¿no? El docente, el tutor virtual, ¿no? Cada uno con sus labores específicas para que realmente se pueda promover de una manera muy fuerte y de manera muy efectiva y de calidad, ¿no? Antes de terminar, quería mencionar también que para la evaluación de los programas de formación virtual existen también estándares de calidad de programas de formación virtual. Uno de ellos, por ejemplo, que yo uso muchísimo, es el OpenSB Check. El OpenSB Check, ustedes lo pueden buscar ahí en Google, se trabajó con la cooperación alemana. Yo incluso hice, bueno, una traducción y una ficha que ustedes pueden utilizar del OpenSB Check, donde bajo criterios indicadores ustedes puedan evaluar sus programas, tanto a nivel pedagógico, a nivel diseño de recursos, a nivel del aspecto de infraestructura tecnológica, a nivel docente, a nivel estudiante, para que puedan hacer una evaluación, ¿no? ¿Existen acreditadoras de programas formativos de educación a distancia? Sí existen, están en Colombia, están en otros países, así que la educación a distancia realmente es una si aquellos no han explorado, todavía no tienen el placer de entrar a la educación a distancia, es una manera muy buena de entrar a un mundo de posibilidades. La Universidad Nobre Women tiene sus programas a distancia súper efectivos, de calidad, siguiendo justamente estándares y diseños que hacen que estos programas realmente sean efectivos y que promueven el aprendizaje, ¿no? Aquí hay una organización distinta, usan aulas virtuales, o sea, y vienen trabajando no de la pandemia, sino ya vienen mucho antes, así que es una buena alternativa también si ustedes quieren conocer un poco más de estos programas. Pues muchísimas gracias por la atención. Excelente, profesor Ricardo. Muchísimas gracias, como siempre, su participación. Él es nuestro docente visitante, además de la Escuela de Posgrado y de la Maestría en Docencia Universitaria, que inicia un nuevo grupo el 1 de noviembre. Así que quienes todavía no son parte de nuestra casa de estudios, los invitamos a inscribirse en la Maestría de Docencia Universitaria. Y ahora le vamos a dar el pase a nuestro director, el doctor Guillermo Raffo Ibarra, que quiere hacer algunas preguntas y algunas acotaciones sobre el tema. Adelante. Muchísimas gracias, Jenny. Estimado Ricardo Zapata, siempre muy agradecidos y reconocidos en la escuela por tu participación. Nos has tocado un tema fundamental y quería aprovechar un poco de tu generosidad para hacerte 3 preguntas, pero enfocadas a lo que es nuestro sistema de evaluación, acreditación y certificación de la calidad en la educación, el CINEACE. Mira, cuando nos licenciamos en BINER, en las condiciones básicas de calidad de SUNEDU, notamos que la ley universitaria estuvo muy enfocada por la época, por la coyuntura, a una modalidad más presencial. Pero ahora que, como tú bien lo has definido, ¿no?, que la tecnología, que es disruptiva totalmente en la educación, ha venido y ha venido para quedarse indudablemente en el mundo, quiero en este contexto hacerte 3 preguntas. Tú muy bien has mencionado que a nivel mundial hay certificadoras y acreditadoras de calidad en los programas a distancia u online. Por ejemplo, muchas de las Ivy League de Estados Unidos utilizan a Quality Matters como una acreditadora o certificadora de los programas, muy reconocida, y tiene rúbricas, como bien lo has mencionado, específicas, ¿no es cierto?, para hacer la evaluación de los programas a distancia. En ese sentido, en el Perú hemos pensado desde el sector educación también establecer estándares mínimos de calidad para la educación a distancia. Esa es una primera pregunta. La segunda que has mencionado muy bien es que verdaderamente el docente
es un gestor del conocimiento en este rol. Y al ser un gestor del conocimiento, también cuando la ley universitaria define el perfil del maestro universitario, por ejemplo, ¿no? Se reduce a ciertos requisitos, pero no establece absolutamente nada de las competencias, certificaciones, acreditaciones en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, mi pregunta es si también estamos trabajando, ¿no?, a nivel de acreditación de competencias para ejercer la docencia en entornos virtuales o modalidad a distancia. Y concluyo mencionando lo último, que es justamente, y no menos importante, la integridad académica. En Estados Unidos se conoce mucho en el mundo como el proctoring. Si también tenemos ya en el Perú algún esbozo, ¿no?, algún lineamiento de lo que debe ser la integridad académica en las universidades, porque siempre ese ha sido, ¿no es cierto?, el talón de Aquiles de la educación a distancia, de hablar de las posibilidades de suplantación de identidad y que no sabemos si del otro lado está verdaderamente la persona que dice ser y que está estudiando. Muchísimas gracias, Ricardo, por tus gentiles respuestas. No, muchas gracias, Guillermo. De lo último, tengo entendido también que en Estados Unidos se están trabajando con inteligencia artificial, justamente para ver que el estudiante sea el que está detrás, el que está matriculado y el que dé los exámenes. Pero yo soy de las personas que cree también aquí en el Perú que no hace daño prender un ratito la cámara del Zoom en algunos momentos de la clase, porque necesitamos interacción, creo que es la base, ¿no? Todos los maestros deberíamos interactuar más seguido con los participantes, generar que ellos prenden la cámara de Zoom, hacer algunos concursos, algunas actividades lúdicas para justamente generar que el estudiante esté allí participando. Sé que se hace y en otros países un poco las claves son la interacción para ello. En cuanto a tus primeras preguntas, el tema de los programas formativos de educación a distancia, el año pasado, yo te hablo primero de la experiencia en Minedo. El año pasado nosotros planteamos trabajar una política nacional de educación a distancia, ¿no? Porque mucho se habló de educación a distancia y se lanzó los programas de educación a distancia, pero muchos maestros decían, bueno, pues ¿y ahora cómo hago, no? ¿Cómo lo trabajo? Alguien que me dé un manual. SUNEDU lanzó ciertos lineamientos de educación a distancia, pero algo básico, fue sobre la marcha al inicio de la pandemia, lo lanzó. Sé que la Dirección de Educación Superior Universitaria del Minedu sí está trabajando en eso para mejorar justamente ese punto. Y también se piensa en hoy, bueno, está viendo crear un instituto, creo que el ministro Cadillo mencionó, un instituto de educación híbrida. Entonces, yo creo que se está dando el interés necesario a la educación a distancia más que nunca, porque independientemente de que volvamos a la presencialidad, no vamos a dejar esta educación, ¿no? Vamos a trabajar una educación blended, una educación mixta, ¿no? Entonces, por más que los estudiantes vuelvan a las aulas, Aprende en Casa se va a quedar, la plataforma va a quedar, esta aula virtual de Knowledge Winner va a seguir aquí con una serie de recursos interesantísimos para que el estudiante, cuando no esté en el salón de clases, pueda estar aquí interactuando, ¿no? Bajo también lineamientos y estándares que entiendo que ya el ministerio va a poder trabajar y las instituciones que se encargan de esos procesos también están mirando de reojo esta educación a distancia para poder reforzarla, porque vamos a continuar, así como España, ¿no? La Universidad de Cataluña, ¿no? La misma UNED, ¿no? Que son universidades totalmente a distancia. Veo que también se está haciendo un trabajo fuerte de las universidades, entre ellas, obviamente, Noble Wines, ¿no? Por mejorar los procesos de educación a distancia. Así que, nada, yo súper contento y ahí espero hayas respondido tus preguntas. Por supuesto que sí, Ricardo. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias a Ricardo Zapata, al director también Guillermo Raffo Ibarra. Y ahora veamos si alguno de nuestros participantes desea realizar alguna pregunta. Pueden utilizar el chat o pueden también utilizar el audio. Vamos con unas 3 o 4 preguntas. Y mientras se animan a realizar las preguntas, les invito a participar a aquellos que todavía no son parte de la Norbert Wiener, a inscribirse en nuestro programa de maestría en docencia universitaria, que tiene
excelentes docentes de calidad, como van a poder revisar en la información. Y ahí en la pantalla están los datos de informes con la señorita Nadiuska Calderón, al 977-563-885, y ahí está el correo electrónico para sus consultas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el profesor Ricardo Zapata. Sí, veamos si alguien se anima con sus preguntas. Y si no, yo tengo una pregunta, Ricardo, que hace mucho tiempo te quería hacer, porque además este es uno de mis temas favoritos. Nosotros formamos futuros docentes universitarios en esta maestría, ¿sí? Pero normalmente, y hablando también en nombre propio, cuando me formé como profesora de básica, nos instruyen como para aula, ¿cierto? Pero ahora dentro de la educación hay muchas líneas profesionales que muchas veces las personas creen que solamente es el tema de aula de clase, que es muy importante, pero que he visto que últimamente en Perú al menos no hay muchos diseñadores instruccionales y últimamente son muy pedidos, muy requeridos y muy bien pagados. Entonces yo le decía a alguno de mis estudiantes de maestría, de nuestros estudiantes, que ahí tienen otra línea de profesionalización en el diseño instruccional y que además van a ser muy bien remunerados, por cierto. Así que, ¿cómo nos podrías comentar por ahí cómo está el tema de los diseñadores instruccionales en el mercado laboral? ¿Cómo lo ves tú? Es, digamos, otra línea interesante de profesionalización. ¿Qué se necesita para llegar a ser un diseñador instruccional exitoso o bien, digamos, posicionado en el mercado laboral? Y agradezco tu pregunta y tienes toda la razón, ¿no? El año pasado, solo imagínate, para Aprende en Casa, que es un monstruo, ¿cuántos diseñadores instruccionales hay contratados? ¿No? O sea, realmente es un nicho súper importante que hasta hace muchos años de repente no le daba mucha trascendencia, pero ahora efectivamente esta otra línea, primero de trabajar modelos de educación a distancia es una, el siguiente son los diseñadores instruccionales, la otra son los diseñadores gráficos y los programadores, ¿no? Estos cuatro están como que muy solicitados porque muchas instituciones quieren diseñar sus programas a distancia, pero necesitan que alguien aterrice estos programas y están los diseñadores instruccionales, ¿no? Que sí, efectivamente son ahorita muy pedidos, bien remunerados, y es otro de las líneas que pueden optar. Otra cosa que está sucediendo ahorita, que también lo mencionaste, es el cambio de visión que están teniendo las facultades de educación de muchas universidades, ¿no? Porque la formación de pregrado estaba enfocada a que un estudiante salga a enseñar en un aula presencial, ¿no? Como bien lo mencionabas. Yo, conversando con un decano de una facultad de educación de una universidad, decía que no, y pues ya tiene que cambiar, ¿no? Entonces, en uno de los cursos que tiene esta universidad que ve estos temas de tecnologías, pues están promoviendo que se hable de educación a distancia, que los estudiantes puedan construir cursos virtuales como parte del curso y también que aprendan diseño instruccional, a planificar, a diseñar, a ver recursos educativos, a trabajar estrategias metodológicas, porque el docente, la nueva camada de docentes que están saliendo de las universidades y también los docentes que están en esta maestría, pues van a salir aprendiendo justamente a trabajar en entornos virtuales, porque la docencia universitaria también ha evolucionado, ¿no? Así que eso es lo que está sucediendo, o sea, sí están habiendo cambios y sí es una buena oportunidad para todos los que quieran estudiar este tipo de maestrías a distancia, que van a aprender también muchísimo sobre estrategias, sobre el diseño instruccional y sobre elaborar programas formativos, que ojo, los programas formativos a distancia no solamente se trabajan para instituciones educativas, empresas, mineras, todos piden programas formativos de capacitación para su personal, todo de manera virtual. Y para eso se necesitan diseñadores instruccionales y gente que sepa trabajar cursos de formación virtual. Excelente, profesor Ricardo. Sé que ya saben todos nuestros estudiantes que quieren incursionar, hay que prepararse para ello, ¿no? Se abre una nueva línea profesional interesantísima. Y Manuel Paz nos pregunta algunos ejemplos, si nos pudiera dar, sobre actividades lúdicas para estimular a nuestros estudiantes. Tu micrófono, Ricardo, está apagado. Okay.
Perdón. Ya, primero agradezco nuevamente la pregunta y yo quisiera recomendar la página web de Educaplay. La página es educaplay.com. Ahí uno va a poder generar actividades lúdicas, Manuel, que tú puedes insertar dentro de tu aula virtual o de manera individual, solamente dándoles el enlace a los estudiantes. ¿Qué puedes hacer ahí? Puedes crear actividades, vas a generar tus propios recursos educativos totalmente lúdicos, interactivos, vas a hacer crucigramas, sopa de letras, ruleta de palabras, vas a hacer mosaicos, test, relacionar columnas, la parte de completar, videos quiz, adivinanzas, mapas interactivos, ordenar letras, presentaciones, dictado, de todo vas a poder hacer. Y lo mejor de todo es que es gratis. Puedes hacer estas actividades, las puedes enseñar en 10, 15 minutos. Y si no tienes mucho tiempo, ahí vas a encontrar también todo un repositorio de actividades que ya están listas, incluso de acuerdo al currículo nacional peruano, ahí está. Tú la puedes copiar, puedes mandar el link y puedes generar también que los estudiantes participen allí, que se vea de manera lúdica, que puedan competir, porque hay un contador de tiempo, hay niveles y también hay orden de méritos, es como un juego interactivo de aprendizaje. Entonces, este es uno de los ejemplos donde tú podías hacer actividades lúdicas. Otro de ellos es tal vez promover que dentro de las actividades colocar que desarrolle un video o que construyan de repente una historieta. Pueden usar algunas páginas para construir historietas que están ahí y eso va a hacer que el estudiante pueda hacer una actividad, pueda aprender, pero a la vez pueda hacerlo de manera súper lúdica y sencilla. Muy bien, Ricardo. Y hay otra pregunta de Dasha Santisteban. ¿Cuál es el rol del especialista en tecnología educativa? Bueno, un especialista en tecnología educativa tiene dos misiones para mí fundamentales, ¿no? Ese binomio de pedagogía con tecnología tiene que saber recursos educativos, tiene que saber diseñar programas formativos virtuales o en este caso mixtos, tiene que promover, proponer también a sus colegas. Por ejemplo, en una escuela están los especialistas en tecnologías educativas, los docentes de aula innovación pedagógica, ¿no? Que tienen que justamente promover dentro de la institución una cultura de trabajo de recursos para matemática, para historia, para comunicación, etcétera. Tiene que tratar de integrar también, saber integrar curricularmente los recursos, si fuera básica en sus sesiones de aprendizaje y si fuera superior en el sílabo, para que pueda trabajar esas actividades con objetivos pedagógicos súper claros. El especialista en tecnología educativa va a saber diseñar, va a saber apropiarse, va a ser un especialista que va a promover y va a tener competencias también digitales, va a saber buscar información, va a también ser un prosumer, que es un productor de herramientas, pero también un consumidor. O sea, son varias cosas que hace un especialista que ahora es importante. O sea, ahorita es necesario tener especialistas en temas de tecnología educativa, ¿no? Que también saben un poco de conectividad, un poco de manejo de equipamiento, coadyuvan con los directores o con los especialistas para generar estos programas, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Y finalmente vamos a ver, ¿son importantes las actividades asincrónicas para el aprendizaje? Sí, yo creo que hay que ver, yo combino dos actividades, ¿no? Las sincrónicas y las asincrónicas. Las asincrónicas sí son importantes, son recomendables. Por ejemplo, una actividad sincrónica es un foro de debate, ¿no? Uno coloca unas preguntas generadoras sobre un tema específico que van a generar un análisis, una crítica y una reflexión de los estudiantes. Al responder a esas preguntas generadoras, el estudiante va a tener que tener insumos a la mano, que es la guía didáctica, algunos enlaces que el docente le ha dado, pero también el estudiante va a tener que buscar otras fuentes de información. Con todos esos elementos va a poder responder la pregunta. Pero lo que hace rico a un foro de debate es que va a tener una respuesta de sus compañeros y él va a tener que responder también a otros colegas y va a generarse ahí un diálogo, un debate, ¿no? Estas actividades generan también, son importantes, son recomendables. Estos foros yo los uso muchísimo porque hago que el estudiante pueda investigar, pueda colaborar y pueda también ponerse a leer lo que hacen los otros
compañeros y de esa manera también uno genera aprendizaje. Muy bien, profesor Ricardo, vamos a cerrar solo con quien ha levantado la mano, que es Kim Ramírez, y ahí cerramos la sesión, ¿te parece? Kim, por favor, adelante, puedes abrir tu audio para poder escuchar su pregunta. Kim Ramírez. Sí, muy buenas noches. Agradezco por este tiempo. Sí, buenas noches. La pregunta es, o sea, por más que volvamos a las clases presenciales, estos instrumentos tecnológicos, o sea, estas aplicaciones, aún así se van a seguir usando, pese a que en gran parte de nuestro país las deficiencias tecnológicas y la conexión a Internet es pésima. Bueno, respondería, si fuera del Ministerio de Educación, porque es una pregunta como que si va a seguir, no podría, o sea, podría responderla, pero no me compete. Pero efectivamente hay un déficit muy grande. El año pasado lo pude experimentar. Se logró mapear en qué lugares del país no hay conectividad, hay falta de infraestructura. Por más que se vuelvan las clases presenciales, sí sé que se va a continuar con las estrategias y el Perú va, creo yo, es una opinión personal, a tener que ir pasando una educación mixta, ¿no? Una educación que puede estar de manera presencial, pero también el tema de tener equipamiento como las tabletas, el tema de tener Aprende en Casa, el tema de tener el Tambos, que se van a, creo que dice, Pronatel el día de ayer lanzó los centros de aprendizaje digital que están en las zonas para alfabetizar a la población. Se está empleando el programa Todos Conectados para el tema de conectividad. Se anunció del ministerio que van a crear unos otros centros digitales, se va a ver infraestructura. O sea, yo creo que se van a realizar esfuerzos necesarios para poder trabajar. Yo creo que sí, que esto va a continuar y más que molestar el trabajo del maestro, yo creo que va a reforzar y va a coadyuvar en los procesos que él está. Pero la clave aquí es formación docente, ¿no? Seguir formando a los profesores en cuanto a las tecnologías digitales, no solamente al uso y manejo de la tecnología, sino también a los procesos pedagógicos que eso implica. Eso va a ser muy bueno para que cuando le llegue una tablet al profesor pueda saber qué hacer con la tablet, con contenidos y recursos variados, y pueda trabajar de esa manera con los estudiantes, ¿no? Igual, aunque sea la clase presencial, con las herramientas tecnológicas sí se puede trabajar, y por qué no reforzando con las estrategias. Muy bien, entonces hemos concluido nuestra charla de hoy. Yo quiero agradecerte nuevamente, profesor Ricardo, porque ya eres de la casa, eres un profesor visitante nuestro y también lo tenemos como parte de algunas clases, justamente en el curso de Metodología de la Educación a Distancia como docente invitado. Así que todos aquellos que todavía, como les dije, no son parte de Winner, les invito a hacerlo a partir del 1 de noviembre, agradeciendo a nuestro expositor y a todos los presentes. Muy buenas noches y estaríamos culminando el webinar. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.